in the face. Impacted the right side, traveled through my face, exited the right side of my nose, took out my right cheekbone, took off most of my nose. Shot him, he dropped the grenade, it blew up and knocked me out. Why am I on my back? I don't understand. I was crawling around trying to get my rifle back into the correct firing position. Then I realized that I lost my left arm. No son efectos especiales de Hollywood. No es ficción. Son simplemente las marcas de la guerra. Estos veteranos llevarán de por vida un recuerdo de los momentos más brutales a los que se tuvieron que enfrentar en sus días de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y Gran Bretaña. Desde Afganistán hasta Irak, los protagonistas de nuestro video de hoy se han enfrentado a los grupos insurgentes más despiadados del mundo. Pero si bien el Talibán o Al-Qaeda pueden llevar la crueldad a los niveles más altos, cuando se trata de matar o ser asesinado, cualquier guerrero está listo para apretar el gatillo. En esta nueva entrega de Mundo Bélico, conoceremos el testimonio de 3 soldados que lograron salir con vida de sus batallas, pero para hacerlo tuvieron que pagar un precio muy alto. Quédate con nosotros para descubrir sus historias. I lost my left arm, part of my left leg, and suffered a number of internal injuries that changed my life forever. But I have refused to let my disability define who I am. Este es Jacob Angas y es el primero de los casos que conoceremos sobre soldados que han enfrentado increíbles encuentros con la muerte. Su experiencia demuestra que las marcas físicas no son lo único que se debe superar luego de estos terribles episodios, ya que seguir adelante se convierte en el camino más duro. Su historia comienza en la ciudad de Middelburg, Sudáfrica. Allí fue donde nació un 20 de agosto de 1986. Sin embargo, al cumplir 20 años, decidió mudarse hacia el Reino Unido para unirse a las Fuerzas Armadas británicas. A mediados de 2007, terminó su entrenamiento y se convirtió en miembro del primer batallón del regimiento de paracaidistas, que lo llevó a la acción un año más tarde durante un despliegue en Afganistán. Tras esa exitosa experiencia, Bangas regresó en 2009 a ese territorio dominado por los talibanes para una nueva misión. Su segunda incursión comenzó en agosto de ese año y tenía una duración de 5 meses y medio. El tiempo pasó rápidamente y se acercaba el momento de volver a casa. A 2 semanas del retorno al Reino Unido, a su pelotón se le encomendó la tarea de capturar al líder de una célula terrorista. Todo el equipo se desplazó por el territorio afgano hasta el lugar indicado por los informes de inteligencia y consiguieron cumplir con la operación sin grandes inconvenientes. El plan marchaba a la perfección, pero cuando regresaban al helicóptero que los había llevado hasta el sitio de la incursión, ocurrió lo impensado. And about 15 minutes in, we spotted some movement on the high ground, and then suddenly one of them opened up with a spray of AK-47 in our general direction. We started receiving fire from different firing locations, which kind of took us a little bit by surprise, but we then engaged with them as well. And suddenly the firefight started growing bigger and bigger and bigger. There was a Taliban training camp that we almost walked straight into. 2 RPGs was fired from my left flank, and it was the second one was kind of bouncing and ricocheting off the ground. I kind of just saw this red glow in the side of my night vision goggles. I kind of just turned my back to this oncoming rocket. Los talibanes habían improvisado una brutal emboscada contra el grupo de soldados británicos, que no esperaban tener que enfrentarse en un feroz tiroteo de 45 minutos luego de haber culminado con su tarea. Fue en ese contexto que Jacob Bangas se encontró sin posibilidad de escapar a aquel ataque con una granada propulsada por cohete, y su instinto le permitió simplemente rotar para que el proyectil no lo golpeara de manera directa. Asombrosamente, el joven de 23 años sobrevivió al ataque, aunque se encontraba mal herido. Sentía dolor en todo su cuerpo y al mirar hacia su costado, advirtió que donde antes se encontraba su brazo izquierdo, ahora había un espacio vacío. Aunque comprendió de inmediato que había perdido su extremidad, lo único en lo que pensaba era en poder devolver el fuego a sus agresores. Disparó algunas balas sin poder realmente apuntar a su objetivo. Simplemente hizo lo que pudo para que los proyectiles salieran volando en una dirección aproximada a la del enemigo, mientras trababa el rifle contra su cadera.
la adrenalina del momento le impidió seguir analizando los daños sufridos en su cuerpo. E incluso tampoco se detuvo para entender cómo consiguió evadir la muerte durante el impacto. La respuesta a esto último probablemente haya sido la suerte. Es que al girar, todo el equipamiento que cargaba en su espalda, incluyendo una escalera para trepar a un lugar alto durante la misión, funcionaron como un escudo inimaginado. Part of the impact was taken up by those ladders. And I think if I didn't have that on my back, I probably would have been killed. I remember very clearly moaning about my leg a lot, my ankle specifically, and I was constantly asking the medic, have I got my leg? Have I got my leg? Why is it so painful? And it's like, you've got your legs. We need to really work on this arm and stop the bleeding. And it's once I was on that helicopter, I was like, okay, I'm safe, but more so everyone else is safe. I can kind of relax now. El apoyo había llegado en una aeronave que cargó al equipo y se alejó de la escena mientras continuaba recibiendo disparos de los talibanes. El momento de calma que llegó luego fue el inicio de un largo padecimiento para Jaco. El joven fue trasladado a un hospital de campaña estadounidense, a donde llegó con menos de medio litro de sangre en el cuerpo. Rápidamente fue llevado a cirugía y en el proceso su corazón se detuvo 2 veces. Es decir, que técnicamente estuvo muerto a manos del enemigo. No obstante, su buen estado físico lo ayudó a volver a la vida. El brazo amputado no era el único problema de Van Gass. También había sufrido un colapso pulmonar, heridas de metralla, perforaciones en órganos internos, una fractura de tibia y una de rodilla, lo que requirió 11 operaciones y una intensa rehabilitación. Aquel periodo fue desafiante, pero el personal de salud siempre apostó por su recuperación, tal como lo relató el propio veterano. Then I remember one of my friends actually seeing, he kind of peered through the window, and he said the one moment I remember clearly was they just cut you from, from the bottom of your chest all the way to your belly button, and they were just like taking your internal organs and putting on the side, because I had shrapnel wounds to my left side, and they had to go through it to see what's been injured to then fix it. And he walked out to get a bit of fresh air, and I think a nurse wasn't far behind him, and she came out as well, and he said, excuse me, he's like, Jaco must be, that's him done, like what are they doing to him? And she's like, in the calmest voice ever, no, he's okay, he's a fighter. Jaco Van Gass se aferró a la vida y consiguió que tanto sus lesiones físicas como el trauma mental se fueran aliviando lentamente. Aquel hecho lo había cambiado para siempre, pero eso no tenía que ser necesariamente algo negativo. Tuvo que abandonar su carrera militar, pero en su lugar comenzó un capítulo excepcional de aventuras y éxito deportivo. Primero se convirtió en un esquiador alpino del más alto nivel y corrió múltiples carreras, completando la de Nueva York y el medio maratón Safaricom en Kenia, reconocido como uno de los más difíciles del mundo. También escaló el monte Manaslu de 8,000 metros de altura en el Himalaya, la 8ª montaña más alta del mundo, y se unió a la ascensión del Everest, la cual no pudo completar por cuestiones climáticas. Pero eso no fue todo. Jaco se sumó a la expedición de 13 días organizada por el príncipe Harry, en la cual caminó junto a otros veteranos heridos hasta el Polo Norte. Finalmente, profundizó su pasión por el deporte y eligió la bicicleta por sobre los demás. Pasó a formar parte del equipo de paraciclismo de Gran Bretaña y compitió en los Juegos Paralímpicos de Londres en 2012. Los años siguientes fue parte de los mundiales de la disciplina, consagrándose campeón en 2018. Por último, uno de sus mayores éxitos fue la obtención de la medalla de oro en la cita paralímpica de Tokio 2020. Poco más de una década después de lo sufrido en Afganistán, el veterano pudo llenar el hueco que le dejó la guerra con la gloria deportiva y el orgullo de honrar la vida. For me, there's a great deal of pride when I can put that flag on my shoulder again and represent Great Britain. I have no regrets whatsoever joining the military as a Commonwealth soldier. I had a great time in battalion, I had a great time on my tour. La vida de Jaco Van Gass dio un giro inesperado, pero él supo cómo seguir adelante para realizar sus sueños. Sin embargo, no es el único que ha tenido que enfrentar situaciones límites en su carrera militar. Y por eso es momento de continuar con nuestra segunda historia, para descubrir cómo un SEAL de la Marina estadounidense se sobrepuso a la muerte.
Se trata de Jason J. Redman, quien nació en un pequeño pueblo en el centro de Ohio y tras completar sus estudios secundarios, se unió a la Marina de Estados Unidos el 11 de septiembre de 1992. Comenzó su carrera naval en un campo de entrenamiento en Orlando, Florida, y pasó sus primeros 2 años en la Fuerza, trabajando como especialista en inteligencia. En enero de 1995, se presentó para ser parte de uno de los entrenamientos más desafiantes en el mundo, el curso básico de demolición submarina, antesala de entrada al cuerpo de élite de los SEAL. Esta preparación lleva al límite a los soldados, tanto desde lo físico, con extensas jornadas que los desgastan con duras pruebas, como desde lo mental, ya que cuentan con pocas horas de descanso y una exigencia única. El soldado consiguió graduarse con éxito y emprendió una vertiginosa carrera completando 3 despliegues en Sudamérica, donde llevó a cabo numerosas misiones antidrogas en Colombia y Perú. Luego de algunos años en el extranjero, regresó en diciembre de 2000 para convertirse en instructor del bloque de entrenamiento de guerra terrestre básica de su equipo SEAL. Pasó un largo tiempo enseñando operaciones de puntería, reconocimiento y vigilancia, y comunicaciones avanzadas. Hasta que en julio de 2005, su pelotón fue enviado a Afganistán para misiones de combate que contribuyeron directamente a la guerra global contra el terrorismo. Más tarde volvería a ser parte de un curso de instrucción de los Rangers del Ejército de los Estados Unidos, para ampliar sus conocimientos tácticos y aumentar su comprensión en las operaciones conjuntas y la planificación de misiones. Finalmente, en mayo de 2007, Redman volvió a la acción al ser desplegado en la brutal ciudad de Fallujah, en Irak, donde sirvió como comandante de la Fuerza de Movilidad y de Asalto en más de 40 misiones. Sin embargo, le haría falta solo una para cambiar su vida para siempre. We were taking down a target. It was the end of the deployment, and we were going into an area, Karma, Iraq, which is northeast of Fallujah. And Karma, Fallujah was really a battleground holding point for Al-Qaeda. And they had fought for it in 2004, obviously, and then again in 2006. And then the 2006 battle really kind of pushed Al-Qaeda out of most of Fallujah, and they moved up into Karma. El relato del soldado hace referencia al comienzo de una operación que llevaría a los estadounidenses a una zona de guerra sin igual en aquel momento. Los insurgentes se agrupaban con el objetivo de concentrar su poder y hacer frente a las fuerzas que habían llegado para atacarlos y acabar con sus líderes. De todas maneras, los comandos de élite estaban preparados para este tipo de misiones. Sabían que si alguien tenía una oportunidad contra los más temidos terroristas, eran ellos. Ahora su trabajo consistía en infiltrarse en la ciudad que funcionaba como un búnker y conseguir la mayor cantidad de datos posibles para ir detrás de sus objetivos. We knew that, this was the area we needed to be in, so we just started going into Karma and developing more information about Karma throughout that deployment. So fast forward to the end of the deployment, we had been in multiple firefights in Karma. We had been tracking the number one leader for all of Al-Qaeda for the Anbar province in this area of Karma. And we got word that he was going to be in a specific time and location, time-sensitive target for us. And we launched on that mission, fully expecting heavy resistance. Parecía que todo marchaba bien. Los estadounidenses tenían día y hora para su redada. Era momento de prepararse para enfrentar el poder del enemigo. Eran conscientes de que los miembros del grupo terrorista contaban con un fuerte armamento, por lo que la mejor opción era tomarlos por sorpresa. No obstante, los planes de los norteamericanos no salieron exactamente como esperaban. El 13 de septiembre de 2007, mientras Jason Redman actuaba como comandante de la Fuerza de Asalto en la operación para capturar a aquel individuo de alto valor, el equipo SEAL se convirtió en el blanco de una feroz trampa. Habían caído en las garras de sus enemigos sin siquiera darse cuenta. Los soldados de Estados Unidos atacaron un edificio donde se suponía que se encontraba el líder insurgente, pero para entonces sus rivales los estaban esperando con una brutal bienvenida. Basically walked right into the kill zone where they were, which started a very effective ambush, hitting my medic, hitting me at least 8 times that we know of,
and hitting one of our other guys who managed to run forward and save our medic. Los intensos disparos de ametralladora y armas pequeñas de los rivales cayeron como una ráfaga de fuego sobre el equipo SEAL. La emboscada los había atrapado en un lugar desértico, sin ningún tipo de resguardo, por lo que el pelotón solo encontró un enorme neumático de tractor que habían cruzado metros atrás y volvieron rápidamente para ubicarse detrás de él. En el camino, los norteamericanos fueron presa fácil, y Redman, quien lideraba la formación, era el más expuesto de los soldados. Ya había recibido varios impactos cuando sus compañeros comenzaban a devolver la agresión desde el único lugar seguro que habían encontrado. El chaleco de Jay evitó que varias balas lo atravesaran, al igual que su casco, e incluso las gafas de visión nocturna. No obstante, las heridas comenzaban a sumarse en su cuerpo y lo podía sentir. I had already been shot multiple times across the body. I had taken 2 rounds in the left arm, which at that point I thought my arm had been shot off. And I was pinned down by multiple machine guns. And I was continuing to try and shoot. Got up to move and try and get back to the tire when I caught a round in the face. Impacted the right side, traveled through my face, exited the right side of my nose, took out my right cheekbone, took off most of my nose, vaporized the orbital floor, broke all the bones above the eye, destroyed the head of my jaw, and shattered my jaw down to my chin and knocked me out. So guys saw me fall unconscious, thought I was dead, continued to fight. Los valientes soldados nunca bajaron los brazos, a pesar de su situación de desventaja. Y tras un extenso intercambio de fuego, lograron ganar la batalla contra los insurgentes. Todo el equipo de Jason Redman había logrado salir con vida y estaba listo para volver a casa. Pero el comandante aún debía enfrentar una dura lucha contra la muerte a causa de sus heridas. El SEAL de la Marina estadounidense fue trasladado al Centro Médico Naval de Bethesda para comenzar un largo camino hacia la recuperación. Después de 37 cirugías en las que consiguieron reconstruir su rostro, finalmente Redman pudo seguir adelante y utiliza su actitud positiva para motivar a otros y continuar generando conciencia sobre los sacrificios de las fuerzas militares de Estados Unidos y sus familias. Este impulso lo llevó a crear la organización sin fines de lucro Coalición de Heridos de Combate y a escribir 2 libros sobre su experiencia. También brinda conferencias por todo el país, difundiendo su mensaje de vida, inspiración, liderazgo y trabajo en equipo, y destaca a quienes han sacrificado tanto por su patria. Nuevamente, igual que la historia de Jacob and Gus, la de Jason Redman es un ejemplo de valorar el hecho de seguir vivo y poder transmitir esto al mundo entero. Sin embargo, nuestro último caso nos muestra la otra cara de las marcas que deja la guerra en los veteranos. Nos encontramos con Douglas Mike Day, quien también era un SEAL de la Marina de los Estados Unidos que llegó a Irak para combatir contra Al-Qaeda. Fue destinado a aquel país en 2007 como miembro del equipo de asalto en Fallujah. El soldado había comenzado una destacada carrera militar en 1989 cuando se alistó en las filas de la Fuerza Naval Norteamericana. Era uno de los más experimentados en la lucha contra el terrorismo en Medio Oriente, y el 6 de abril de aquel 2007 lideraba a su pelotón en una incursión contra una célula del grupo insurgente, mientras se acercaba al final de su despliegue en la provincia de Anbar. My last operation in Iraq, on my last deployment, we were tasked with going after an Al-Qaeda cell that had shot down 4 helicopters. We did a helicopter insert in, did about a 4-kilometer patrol into the target. Got some overhead notification from assets that we had overhead that there was people in the area that knew we were there. We slimmed down the target package, and we were supposed to hit 4 houses that night. Decided we just did the 1. Tal como explicaba el propio Day, la misión parecía simplificarse ya que el grupo solo debía asaltar uno de los 4 blancos originales. No obstante, el brutal enemigo no se daría por vencido tan fácilmente. Al irrumpir en el edificio, una sospechosa calma llamó la atención de los soldados, que avanzaron lentamente por las diferentes partes de la vivienda en busca de sus objetivos. En un momento dado, se encontraron en una antesala con varias puertas que conducían a 2 cuartos diferentes, por lo que el grupo se dividió para ingresar a la vez y tratar de sorprender a sus ocupantes, aunque quienes terminarían encontrándose con lo inesperado
serían los estadounidenses. And in my room, there was 4 guys. 2 of them had AK-47s. One had an M4, one had a pistol. And they just beat me to the trigger. They opened up on me. I lost my rifle as I was traveling down the left wall. I transitioned to my pistol, and I eliminated the guy down the left wall. El caos reinaba en el lugar. La valentía de Douglas Day lo había dejado encerrado y malherido con los enemigos, mientras que sus compañeros trataban de eliminar las distintas amenazas y rescatarlo, pero sin éxito. Los miembros de Al Qaeda eran feroces luchadores, no les importaba morir, y eran temerarios al momento de actuar, lo que los volvía muy peligrosos. Pero como si fuera poco, se encontraban fuertemente armados y tenían la posición de ventaja dentro de las habitaciones, por lo que el grupo de SEAL norteamericanos parecía quedarse sin alternativas. Todos esos factores en contra no impidieron que Day continuara sacrificando su propia seguridad por los demás, y aún en las peores condiciones, se las arregló para dar otro golpe a sus enemigos. The second guy that I eliminated had pulled a pin on a grenade and was trying to run out in the hallway to pull up the guys in the hallway. I shot him, and he dropped the grenade, it blew up and knocked me out. La misión estaba completamente comprometida, y la única opción que se les pasaba por la cabeza era la retirada. Mientras, su líder se encontraba en el piso, probablemente muerto luego de recibir más de 20 disparos y sufrir una explosión. When I was unconscious on the ground from the grenade blast, a couple guys tried to get back into the room. There were still 2 guys with AK-47s that were just throwing rounds out through the doorway. So they couldn't get in there. They asked for status in the house. I was unconscious. They left the house, and when they were leaving the house, I woke up and saw the 2 guys across the room shooting over top of me at the guys leading. I re-engaged them with my pistol. De todas maneras, sus hombres realizarían un último intento de rescatarlo antes de darse por vencidos. Increíblemente, el liderazgo decisivo y su claridad mental frente a las heridas fueron determinantes para cumplir de manera exitosa con la misión. Es que Day, a pesar de haber recibido 16 disparos en su cuerpo y 11 en su chaleco antibalas, consiguió asesinar a los feroces enemigos que continuaban atacando. El comandante de la operación miró con sorpresa las caras de sus compañeros, que esperaban encontrarlo muerto. Es que todos podían ver las heridas y no creían que el SEAL siguiera con vida luego de haber sido impactado por tantos proyectiles en sus piernas, brazos y abdomen, además de ser alcanzado por la metralla de la granada. El soldado había perdido su arma principal, pero aún así completó la tarea con su pistola, evitó que su pelotón fuera atacado y salvó el día. Una historia épica para contar una vez que pudiera reponerse de sus múltiples laceraciones. No obstante, todo el coraje que mostró en el campo de batalla fue tapado por los oscuros pensamientos que anidaron en su mente luego de regresar a su país. Primero, pasó 6 meses recuperándose en el Centro Médico Militar Walter Reed, y cuando todos regresaron a la base naval en Virginia, fue reconocido por sus actos. Era un héroe, un milagro andante, pero no podía olvidar su padecimiento y a los compañeros que no habían logrado volver a casa. En 2008, se retiró de la Marina, y como era de esperar, le diagnosticaron trastorno de estrés postraumático, además de una lesión cerebral. Escribió un libro sobre su experiencia al que tituló Perfectamente herido, memorias sobre lo que sucede después de un milagro. También trabajó como defensor de los militares heridos y de quienes sufrían trastorno al igual que él. Pero llegó un momento en el que no lo pudo tolerar más. Aquellos pensamientos de la guerra lo sumergieron en una depresión irreversible. Y el 27 de marzo de 2023 se ahorcó, terminando con su vida. El suicidio de Douglas Mike Day fue un duro golpe para las fuerzas estadounidenses, que recordaron al SEAL con pena y reconociendo todo lo que hizo por su país. Además, su caso fue tomado para alentar a la comunidad norteamericana a trabajar por acompañar a los veteranos, entregando el mensaje de que pueden seguir adelante a pesar de todo, y siempre tendrán a alguien a su lado. De esta forma llegamos al final. Luego de haber conocido los increíbles casos de estos 3 soldados que miraron a la muerte cara a cara en el campo de batalla, es momento de despedirnos. Gracias por habernos acompañado. Te esperamos en nuestro próximo video de Mundo Bélico.